Gracias, Jesús. Toma tu asiento. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la palabra de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Esta mañana quiero hablar acerca de algo que lo vamos a entender, o mejor dicho, tal vez no lo vamos a entender. Este primer mensaje dirá usted qué quiere decirnos el pastor, pero quiero decirle, hoy quiero ministrar una palabra que vamos a comenzar y vamos a continuar a lo largo de algunos domingos más para poder entender lo que hoy quiero comenzar a enseñarle, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad imperfecta. ¿Cómo es esto? Escuchen, yo quiero que hoy podamos entender que la voluntad de Dios se puede describir como la voluntad perfecta. Pero también nosotros como hombres, ¿qué hacemos? Hacemos que la voluntad sea imperfecta. Entonces, en otras palabras, la voluntad imperfecta se llama a lo que tiene apariencia de perfecta, pero no es perfecta. No es la verdadera voluntad de Dios, pero es lo que Dios, no es lo que Dios quiere en realidad, la voluntad imperfecta. Por eso quiero que usted pueda entender que si hoy usted sale de este lugar y dice: Señor, hoy se me tiene que revelar la voluntad perfecta, estar en el lugar correcto. La voluntad perfecta de Dios es cuando está completa, es madura y es plena. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios es completa, madura y plena. Se parece que se le comieron las lenguas a los ratones. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es completa, madura y plena. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Y mientras que la voluntad imperfecta es lo que Dios permite a los hombres que hagan, aun cuando no sea su primera opción para ellos. Dios no te creó para hacer la voluntad imperfecta. Dios nos creó para que hagamos la voluntad perfecta. Pero sabe que muchas veces entendemos, y quiero que hoy pueda saber qué es lo que es la voluntad perfecta y la voluntad imperfecta. Vamos a describir algunas cosas de la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta? La voluntad perfecta de Dios es el lugar donde Dios quiere que tú realmente estés. A Dios le complace que estés en su perfecta voluntad y se entusiasma cuando se menciona tu nombre. Jesús estaba en el lugar correcto, haciendo la voluntad perfecta del Padre, cuando los cielos se abrieron y se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando tú y yo hacemos la voluntad perfecta, cuando tu nombre es nombrado por Dios, significa que hay Dios se complace en poder decir: este es mi Hijo amado. Lo segundo, cuando estás en la voluntad perfecta de Dios, estás posicionado en el lugar excelente, en el lugar correcto, y encajas perfectamente en el plan original de Dios. En otras palabras, poder decir el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Su presencia. Número 3, la voluntad perfecta de Dios
satisface perfectamente las necesidades que Dios diseñó que tuviéramos. Es Dios visitando cuando estás completo, cuando estás lleno. ¿Sabe una de las cosas que a lo largo de estos domingos vamos a entender y vamos a ir poniendo ejemplos de hombres que vivieron bajo la voluntad perfecta de Dios? Otros se mudaron a la voluntad imperfecta. Entonces, ¿sabe qué importante? Que hoy podemos decir, Señor, hay algo que va a empezar a experimentar mi espíritu, mi corazón. ¿Sabe que una de las cosas que me sorprende, o mejor dicho, hombres que viven bajo la voluntad de Dios, dice, vive, el profeta Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Está en el lugar correcto, está en el momento correcto. ¿Y sabe qué? Usted dice, ¿y cómo el hombre se puede correr de la voluntad perfecta? Hay una voluntad que Dios tiene para con tu vida. Hay un propósito que Dios tiene para con tu vida. Hay algo que Dios determinó para tu vida, para el ministerio que Dios te va a dar. Pero ¿sabe qué? Es necesario que tú entiendas que hoy se te pueda revelar, pastor, me equivoqué en el camino. Yo quiero decirte, Dios está esperando con los brazos abiertos que vuelvas al diseño original. Dios está esperando con los brazos abiertos que podamos entender que la voluntad perfecta es agradable. ¿Por qué? Porque te trae paz, te trae convicción, te trae seguridad. Y mucha gente, escúcheme bien, se mudaron de la voluntad perfecta e hicieron lo imperfecta. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos, le pongo un ejemplo para que usted vaya entendiendo. Vamos a ver muchos a través de los domingos. Vamos a ver algunos que de pronto se mudaron, pero alguien que se mudó fue Sansón. Sansón se mudó de la voluntad perfecta. Dios lo creó y lo determinó desde el vientre de la madre que tenía que ser apartado, que tenía que ser nazareo, que tenía que ser un hombre apartado, consagrado. Sin embargo, Sansón salió de la voluntad perfecta de Dios y se corrió al lugar de lo incorrecto, de la voluntad incorrecta. Y muchos de nosotros, igual que Sansón, hemos como quien dice, dejamos el eje principal. Y yo quiero decirle hoy, es importante que podamos entender que en la voluntad imperfecta, Dios permite a sus hijos estar en esa voluntad imperfecta como el resultado de la rebelión, del rechazo al plan original y perfecto que Dios tiene para con nosotros. Viene a ser que la voluntad imperfecta no es el plan original de Dios. Pero Dios nos permite. ¿Por qué Dios permite? ¿Qué está esperando Dios? A ver, dígame, ¿qué está esperando Dios? Si te dejas allí en la voluntad imperfecta, ¿qué está esperando Dios? ¿Qué está esperando Dios? A ver, alguien me puede decir, ¿qué está esperando Dios? Que nos volvamos a la voluntad perfecta. ¿Qué está esperando Dios? Que nos arrepintamos y podamos decir, vuelvo nuevamente al carril original. La voluntad imperfecta es el resultado de la rebelión, del rechazo, como decíamos recién, del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra de las cosas, la voluntad imperfecta, Dios en realidad no está complacido con nosotros que estemos en esa voluntad imperfecta. Solo te está adecuando, está siendo paciente conmigo, contigo. Y nos está dando el tiempo para que nos arrepintamos. Hoy se nos tiene que revelar, ¿en qué voluntad estoy?
¿Dónde estoy caminando mi vida cristiana? ¿Dónde me estoy orientando? ¿Qué es lo que me está rigiendo en mi espíritu? En la voluntad imperfecta, pareces tener el favor de Dios, pero no estás sirviendo al Señor completamente y no estamos cumpliendo con el propósito original que Dios tiene para nuestras vidas. En la voluntad imperfecta es cuando en Dios estás ubicado en un lugar inadecuado y no estás calificado para hacer la obra de Dios. En otras palabras, ¿sabe qué? Yo quiero decirte hoy, podemos decir que la voluntad perfecta de Dios es, si la podemos entender, es una ruta. Es una ruta donde nosotros vamos manejando. Es la ruta donde nosotros, es el lugar seguro, el lugar correcto donde vamos. Pero de pronto, no sé si, obvio que sabe, que cada vez que hay una curva pronunciada o una curva simplemente, siempre hay guardarray que están protegiendo para que si alguien se sale de la ruta, el guardarray lo vuelva a orientar a la ruta. Más allá de la circunstancia que eso te trae. Así es cuando salimos de la voluntad perfecta. Cuando usted se sale de la ruta y choca un guardarray, muchas veces vuelve al lugar correcto, pero viene un poco abollado. Pero qué bueno que hoy podamos decir gracias, Padre, por permitirme volver nuevamente a encaminarme en el propósito, en el diseño que tú tienes para con mi vida. ¿Sabes qué? Poder entender que la voluntad perfecta de Dios se tiene que manifestar en nuestro espíritu. ¿Y cómo se pasa de la voluntad perfecta a la voluntad imperfecta? En toda la Biblia, vamos a encontrar ejemplos de cuando Dios permitía a los hombres hacer lo que querían, aunque cuando no era su voluntad para ellos. Entendamos lo siguiente: el mayor parte del tiempo, el pueblo de Dios, Israel, estaba lleno de rebeldía, estaba con odio a la voluntad perfecta de Dios. Israel salió de Egipto, Dios los liberó por mano de Moisés y ellos salieron en la perfecta voluntad de Dios. Pero luego en el camino ellos se rebelaron con Dios. Ellos entendían que las cosas egipcias eran mejor. Ellos reclamaban a Moisés y dijeron: nos trajiste al desierto para morir aquí, que no había sepulcro en Egipto. Moisés estaba. ¿A dónde estaba Moisés? ¿A dónde estaba Moisés? A ver, alguien me puede decir, ¿a dónde estaba Moisés? Estaba en la voluntad perfecta de Dios. Estaba orando, estaba en las alturas. Y el pueblo estaba desenfrenado abajo. Es tal, escuche, entienda esto. Cuando ellos entendieron o ellos pensaron que Moisés no volvía, ellos le hicieron salir a Aarón de la voluntad perfecta. Y le dijeron a Aarón: hagamos dioses que nos lleven de regreso a Egipto. Ellos salieron en la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿sabes qué? Pasó lo siguiente: ellos, en el transcurrir del tiempo, cuando de pronto algunas situaciones no se nos empiezan a dar, nos empezamos a correr de la voluntad perfecta porque dejamos entrar que vengan a nuestras vidas, que vengan espíritus que nos hagan salir del propósito. Cuando tú estás en la voluntad perfecta, el enemigo te va a querer sacar.
Vuelvo a no decirte, cuando tú estás en la voluntad perfecta, el enemigo te va a querer sacar del propósito. Y va a buscar todos los medios, y va a buscar todo. ¿Sabe para qué? Para que de pronto tú te encuentres corrido de la voluntad perfecta y estés en la voluntad imperfecta y luego pases a la voluntad permisiva y luego de eso salgas de su voluntad. Porque esa es la intención del infierno. ¿Sabe qué? La mayor parte de este pueblo, ¿qué hacía? Empezó a insistir a Aarón y decirle: Aarón. Y empezaron a traer cosas de oro y armaron ese becerro de oro. Cuando entienda lo siguiente y entienda, hoy quiero hablarle a los Aarón de esta casa, a la gente que determina el destino de la vida de la gente. La presión de la gente no te puede hacer entrar en la voluntad imperfecta de Dios. El deseo de la gente no te puede hacer entrar en la voluntad imperfecta de Dios. Porque la gente siempre está, otra gente, no somos nosotros, otra gente. La gente siempre está en desacuerdo. Pero cuando la voluntad perfecta de Dios viene a tu vida, la voluntad perfecta te dice: yo te bendigo, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu familia, yo bendigo tus hijos. Hay un cambio que tiene que venir en tus generaciones y comienza Dios a bendecirte y comienza Dios a derramar de su presencia, de su Espíritu Santo, y empiezas a recibir y caminar en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a caminar en la voluntad perfecta de Dios, pasa lo que pasó con Job. ¿Recuerdan a Job? Job estaba en la voluntad perfecta. Y llegó allí Satanás y dijo, el Señor le dice: ¿qué haces? Y le dice: vengo a recorrer la tierra. Y le dice el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él está en la voluntad perfecta. Y le dijo: claro, ¿cómo no va a estar en la voluntad perfecta si lo has rodeado de favores? Has hecho cerco sobre él, ¿cómo no va a estar en la voluntad perfecta? Quítale todo y verás cómo él blasfema en tu propia presencia. Y Dios le permite a Satanás tocar a Job, tocar todo lo que Job tenía. Pero ¿sabe qué yo quiero decirte? Cuando el enemigo viene a atentar contra tu vida, si tú estás parado en la voluntad perfecta, te pueden pasar 1000 y 10,000 cosas, te pueden pasar circunstancias, te pueden pasar por el momentos de angustia, momentos de enfermedad, pero siempre estarás parado en la roca. ¿Sabe qué? Este Job estaba allí parado, vinieron circunstancias, vinieron adversidades, pero el hombre jamás blasfemó delante de la presencia de Dios. Él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Aunque vengan circunstancias difíciles, el que está parado en la voluntad de Dios entiende que ninguna cosa creada te podrá apartar del amor de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? En el lugar de Dios hacer juicio inmediato, Dios permite a su pueblo que de pronto camine en esa situación para luego hacerlo regresar. ¿Dónde está el pueblo? Muchas veces, ¿dónde estamos? En el lugar inapropiado, en el lugar inaceptable, en el lugar no ideal, para posteriormente recibir una conveniente y buena paliza. Y usted dirá: pastor, ¿viste que los chicos cuando se portan mal, ellos saben que se portaron mal? Y cuando el papá aparece con la varilla de la corrección, de pronto el chico sabe que va a recibir
Dios te permite, pero Dios quiere que te vuelvas. Como le decía, Sansón vivió en la voluntad perfecta al principio, pero luego entró en la imperfecta. Y cuando él entró en la imperfecta, él empezó a desviar todo lo que Dios le dijo que no. Le dijo que no tocara mujer extranjera y el tipo se la mandó. Pero claro, que muchas veces pasa lo siguiente, escuche, que cuando estamos transitando, mire, y cuando estamos transitando en esa voluntad imperfecta, ¿qué es lo que sucede? Sucede que muchas veces pensamos que estamos bien. Sansón le decía a Dalila, ¿y cuál es el secreto de tu fuerza? Y Sansón le decía, si me ataran con esto y con lo otro y así. Y cuando venían los filisteos, ella lo ataba y todo eso. Y cuando venían los filisteos, de pronto se sacaba todo. Listo. Y sabe que muchas veces cuando nos corremos a la voluntad imperfecta y creemos que estamos en la voluntad perfecta, porque Dios todavía sigue respondiendo. Porque hay muchas veces, escúchame bien, ministros de esta casa. Escúcheme bien que es importante. Porque sabes que muchas veces va a suceder que de pronto, al igual que Aarón, nos corremos para complacer al pueblo. Aarón se corrió de la voluntad correcta para complacer al pueblo. Yo creo que viene el tiempo, escuche, donde cada uno de nosotros vamos a decir, Señor, hoy tu presencia me tiene que acompañar. ¿Por qué? Porque muchas veces como ministro, escúchame bien, como ministro de la casa de Dios, hacemos cosas, realizamos cosas y nos va bien. Y como nos va bien, decimos, no, estoy bien, no hay ningún problema. Y continúo. Pero hay algo que es importante que usted y yo sepamos, que hay cosas que el llamado y los dones son irrevocables, que hay cosas que Dios determinó para tu vida que son la voluntad perfecta y que no está Dios apoyando tu persona, mi persona. Dios está apoyando el llamado y el don que un día se te fue entregado, que muchas veces funcionamos en ese llamado y en ese don y parecería ser que todo está bien hasta que todo está mal. ¿Sabe qué? Israel pidió reyes cuando se cansó de los jueces. Y los reyes que pidieron fueron los reyes que utilizó Dios para castigarlos a Israel. Lo que muchas veces creemos que es lo mejor pasa a ser lo peor cuando salimos de su perfecta voluntad. Dios permite que la gente tenga prosperidad y luego se desvíe a falsas ilusiones y flaquezas en su alma. Entienda, Dios permite que se hagan ídolos y luego los destruye. Dios permite que un profeta vaya con una misión, pero luego envía un burro para reprenderlo. Es que la codicia muchas veces te hace salir de la voluntad perfecta de Dios. A Balaam lo vino a buscar el rey Balaam y le ofreció dinero. ¿Para qué le ofreció dinero? Para que vaya y maldiga al pueblo de Dios. Y Balaam le dijo, voy a consultar a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? No vayas. No los maldigas. Tú no tienes autoridad para maldecirlo, ni aunque te paguen. Porque todo lo que yo he bendecido es bendito.
Y entienda lo siguiente, yo quiero decirte lo siguiente. Usted y yo en algún momento hemos transitado en la voluntad imperfecta de Dios. Y no por eso Dios te exterminó, Dios me exterminó, sino que tuvo Dios misericordia para que nos volvamos a meter en el carril correcto. Para que los sensores del Espíritu Santo de Dios vengan a nuestras vidas y nos vuelvan a alinear en lo correcto. Viste que los autos de ahora, los más nuevos, los que tienen mucha tecnología, cuando te sale de la ruta te marcan los sensores para que te vuelvas a entrar en la ruta, para que no se complique tu vida. Los sensores del Espíritu Santo se van a activar en el diseño, a través del diseño de la cruz, y van a venir y te va a revelar. ¿Y sabe qué? Dios no se contradice cuando permite que personas se desvíen a la voluntad imperfecta, sino que eso es la respuesta de la rebeldía, de la testarudez y el rechazo de la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, todos los hombres reciben el juicio de Dios apropiado, que son los transformadores a la medida exacta. Sansón, al fin y al cabo, terminó cumpliendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Pero no era así como Dios quería usarlo. La Biblia dice que el día que los filisteos le sacaron los ojos a Sansón, literalmente quedó ciego. Esa no era la voluntad de Dios. Dijeron, tráenos a Sansón para que nos divertamos. Es que muchas veces cuando salimos de la voluntad perfecta de Dios, el enemigo te hará el hazme reír. Cuando salimos de la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? El enemigo te ciega. Y muchas veces van a venir estas circunstancias. Pero entienda bien, y yo quiero que usted pueda entender en esta mañana, algo se tiene que revelar en nuestras vidas. Cuando Sansón llegó al lugar, él recordó su vida. Él recordó cómo Dios lo usaba. Él recordó cómo la fuerza de Dios estaba sobre su vida. Y jugó tanto con eso hasta que un día la perdió. Hasta que un día se le reveló el secreto y de pronto sus fuerzas cesaron. Pero llegó el día donde él sabía que lo llevaban a donde estaba el epicentro, de donde estaban todos los filisteos reunidos. Y él le dijo a la persona que lo guiaba, le digo, por favor, llévame donde está sostenido, a las columnas donde está sostenido el templo. Y puesto la mano Sansón en esa columna, le dijo, Señor, una vez más, revélate con tu voluntad perfecta sobre mi vida. La Biblia dice que Sansón mató más filisteo en ese evento, estando ciego, cuando se volvió a Dios y le dijo, Señor, perdóname, hoy necesito que tu perfecta voluntad venga a mi vida, para lo que me creaste, para eso, para lo que fui llamado. No quiero que el enemigo una vez más me avergüence, no, hoy quiero darte gloria a ti. Y ¿sabes qué? Yo siento que hay cosas que Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, vuélvete a la perfecta voluntad de Dios. Vuélvete a la perfecta voluntad de Dios, porque en esa voluntad perfecta, algunos llaman la voluntad, cuando la voluntad imperfecta es activada y es vivida, y muchas veces alguien vive la voluntad permisiva de Dios. ¿Recuerda allí en el libro de Malaquías? Cuando habla y dice que muchos tentaron a Dios,
se burlaron de Dios y creyeron que escaparon. Y Dios dice, en ese día, Dios mostrará al que sirve y al que no sirve. Al que está en la perfecta voluntad de Dios o el que se desalinea de la voluntad de Dios. Y entendamos lo siguiente, viene el tiempo, escúchame bien, donde Dios va a traer el diseño revelado sobre nosotros los ministros del evangelio, los que enseñamos. Porque entienda bien, hay cosas, hay algunas personas que muchas veces vivimos en la voluntad imperfecta de Dios y parece que todo está bien. Por fuera todo está bien, pero por dentro hay corrupción. Por dentro no estamos alineados. Por dentro, mire, quiero decirte lo siguiente, hay muchas veces que oramos por la gente, que imponemos manos por la gente y la gente es sanada, la gente es liberada, la gente es bendecida y decimos, wow, yo estoy bien. Pero el Señor dice, en aquel día, yo diré, apartaos a mi izquierda, hacedores de maldad. Y muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos la palabra. No los conozco. Porque el salirse de la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo que te lleva y lo que te asegura que un hombre y una mujer pueda amar desesperadamente la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Yo quiero soltarte esta palabra en este día porque yo entiendo que algo tiene que cambiar. Me tengo que correr. Me está viniendo un ejemplo. ¿Sabe qué? Cuando un auto se sale de punto, cuando un auto se sale de punto, anda en 3 cilindros porque no está andando en lo correcto. Pero hay un solo movimiento que se hace que vuelve de nuevo a estar en el punto correcto. Y cuando ese auto viene a estar en el punto correcto, empieza a funcionar como fue creado. Entienda lo siguiente, hay momentos donde nos hemos corrido a la voluntad imperfecta y hoy Dios te quiere poner a punto. Hoy Dios me quiere poner a punto y Dios te quiere decir, hijo, yo te amo, yo te quiero bendecir, yo quiero que tu vida, tu casa, tu familia sea bendecida. No permitas que el diablo destruya lo que yo te entregué. No permitas que el diablo destruya el ministerio, que el diablo destruya la familia por correrte de mi voluntad. Yo quiero que te vuelva a mi voluntad perfecta, que es agradable y es buena y que te va a bendecir y vas a ver la bendición del Dios Todopoderoso desde la simiente de tus generaciones hasta lo último de tus generaciones. Van a ser benditas en Cristo. Vamos a darle fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya. Muchas veces ministramos o muchas veces, prosperamos y creemos que el favor de Dios lo ha hecho. Pero quiero decirle lo siguiente, la abundancia y el éxito aparente no significa que Dios está complacido contigo. Escuche bien, la abundancia, el dinero no es el hecho de que usted y yo estemos bien. Porque muchas veces creemos o medimos lo que nosotros llamamos bendiciones a la economía. Y la economía no es el todo. Porque la Biblia me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura.
Lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. Escuche, Dios no está en contra de la bendición. Dios no está en contra de bendecirte, pueblo de Dios. Dios te quiere bendecir. Pero lo primero que Dios necesita para bendecirte es que estés en el lugar correcto. Que hagas lo que tienes que hacer. Que te centres, ¿sabe qué? Porque quiero decirte lo siguiente: lo que Dios tiene para contigo es cosa grande. ¿Sabes qué? Muchas veces entendamos lo siguiente: el dinero y la abundancia nunca ha sido señal de que Dios esté complacido con nosotros. El diablo también prospera gente. El diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Y yo quiero decirte lo siguiente: lo que tú y yo debemos buscar es la presencia de Dios. Es la voz del Espíritu Santo. No buscar, escúchame bien, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca su voluntad perfecta, que es agradable. Que puedas entender la importancia que tiene el poder saber que Dios está a punto de romper maldiciones que nos han tenido fuera de la voluntad de Dios. Nos tuvieron fuera del punto perfecto de Dios. Qué bueno que hoy, ¿sabe qué? En la Escritura, la Biblia está, hay montones de ejemplos donde gente se movió de la voluntad perfecta a la voluntad imperfecta. Y muchas veces parece que Dios está bendiciendo a esta persona en esa voluntad permisiva, pero en realidad Él no está complacido. Porque Dios nos va a permitir, escúcheme bien, el hombre tiene libre albedrío para que pueda elegir entre el bien y entre el mal. Podríamos decir, escuche, Elías dijo: vive Jehová, en cuya presencia vivo, en cuya presencia estoy. Hoy quiero decirle, algo se tiene que revelar. Y vamos a ver en las próximas reuniones, vamos a ver algunos ejemplos de personas que se movieron de la voluntad perfecta de Dios a la voluntad imperfecta, a esa voluntad permisiva, que muchas veces nuestra carne le gusta. Yo no sé si habrás entendido el mensaje hoy. Y te dije que a la mañana dije, esto es como las parábolas. Viste que las parábolas Jesús las hablaba y después las explicaba y ahí se les revelaban. Esta palabra te tiene que hacer reflexionar. ¿A dónde estoy parado? ¿Estoy en la voluntad perfecta o estoy en la voluntad imperfecta de Dios? Todo depende de cómo estamos en nuestro interior. Escuche bien, y es importante que hoy le digamos: Señor, yo necesito volverme a centrar. Yo necesito, porque mire, la voluntad imperfecta de Dios podríamos decir que salirse es tan fácil, pero muchas veces volverse es tan difícil. La única manera de que nos volvamos es que nos arrepintamos. Y entienda que Dios no está a punto de decir: con este mensaje voy a eliminar a toda la gente que hace la voluntad imperfecta, porque no quedaría nadie acá. Volvámonos a la voluntad perfecta de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que cuando los cielos se abran, cuando tú estés donde quiera que estés, cuando tú estés con tu celular, ¿atacamos ahí?
cuando tú estés con tu celular, estés entendiendo que estás haciendo la voluntad perfecta de Dios. Y no que el enemigo te está ganando una pulseada con un aparatito tan pequeño, tan sutil, que te hace rápidamente desviarte de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué no consagras tu vida a Dios? ¿Por qué no le dices, Señor, este aparato puede servirme para bendecir mucha gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Dígame que sí, si no ya lo tiro. ¿Te puede servir para bendecir mucha gente? En él mandas oraciones, en él mandas una palabra, en él mandas un mensaje. Pero este aparatito también te puede hacer abrir o entrar en la trampa del enemigo. Piensa, cuando estés a sola con tu aparatito, ¿qué te permites? ¿Qué le permites al infierno que entre en tu área de alimentación? Lo que te alimenta es lo que eres. Daniel le dijo al etíope, al eunuco, le dijo, permíteme que yo a estos muchachos les dé cosas sanas, que no se contaminen con la comida del rey. La comida del rey era lo mejor. Pero Daniel supo entender que la voluntad perfecta de Dios era guardarse en santidad. Y cuando el eunuco vino y vio a esos muchachos, los vio 10 veces mejores de lo que habían comido que habían comido la comida del rey. Quiero decirte, mientras hagamos la voluntad de Dios, mientras estemos en la perfecta voluntad de Dios, ¿sabéis qué va a suceder? Tú vas a brillar. Ay, yo pensaba que alguien se iba a alegrar. Tú vas a brillar. Tú vas a resplandecer y vas a ser 10 veces mejores que los demás, porque el Rey de Reyes te habrá visitado y te habrá dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que cuando no lo ven, Él está honrando mi presencia y tiene temor de mí cuando estás solas. Por eso quiero decirte que nadie te gane la pulseada. Balán lo llamaron una vez. Dice que Balán, ¿qué hizo? Consultó a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? No vayas. ¿Qué pasó? Le fue y le dijo que no iba a ir a la comitiva que había venido. Vino una comitiva más alta, de más rango. Entonces dijeron, traemos más presente, Balán. Y Balán vuelve a preguntarle a Dios y le dice, Señor, ¿puedo ir? Y Dios le permite. Pero le dice, no vas a maldecir al pueblo, porque lo que yo bendije está bendito. Y fue Balán. Y Dios usó una burra para hablarle, para decirte, Balán, vuélvete al punto correcto. Esto no es lo que es la voluntad de Dios. Y muchas veces entendemos, escúcheme bien, por las necesidades que muchas veces nosotros tenemos, por la ambición, por la codicia, nos corremos del punto exacto de Dios para permitirle que la fuerza del infierno vengan y trastornen nuestras vidas. Hoy quiero decirle, iglesia, prepárate, porque sé que estamos por vivir los momentos más hermosos de nuestras vidas. Prepárate para que la presencia de Dios sea recibida. Espera la venida de Cristo, el regreso de la venida de Cristo.
Hay gente, escuche, hay gente que está desenfocada. Hay gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Hay gente que no entiende que la voluntad de Dios es que seas bendecido tú y tu casa. Que la voluntad de Dios es que haya bendición en tu casa, que no haya maldición. La bendición es que en tu casa haya salud, que en tu casa haya fidelidad, que en tu casa haya todo lo puro de Dios. Entienda lo siguiente: Israel pierde una batalla por causa de un hombre llamado Acán. La codicia de Acán lo llevó a esconder del anatema. Dios le había dicho: no toquen del anatema, no toquen del anatema. Y si Dios te dice no toques del anatema, no toques del anatema. Pero allí ese hombre, ¿qué hizo? Su codicia lo llevó a esconder. Y hay cosas que están escondidas que tienen que salir a luz. Hay cosas que están escondidas que tienen que salir a luz. Porque cuando sale a luz, sabe que viene, luego de eso viene victoria. Luego de eso viene prosperidad, viene salud a tu vida. Porque ¿sabes qué? Ya no podés vivir en la sintonía. A ver, entienda lo siguiente: hay una sintonía que es perfecta. Yo no sé si usted puso o escuchó muchas veces una radio que tiene 2 frecuencias. ¿La escuchó alguna vez? Seguramente sí. Cuando le está entrando una frecuencia que no es la correcta, se entrelazan las voces y usted no sabe qué está escuchando. Así vive mucha gente dentro de la iglesia. Está escuchando una sintonía, pero se le meten ondas. Se le meten ondas que al final y al cabo no entendés de qué se trata. Porque escuchas una cosa y escuchas otra. Yo quiero decirte hoy: métete en la sintonía de Dios. Permítele que Dios te abrace. Nos fuimos de la voluntad perfecta de Dios. Nos volvamos. ¿Qué drama hay? ¿Hay problema volverse? No, hay bendición al volverse. Dios está esperando que nosotros regresemos a su voluntad perfecta. Tú sabes cuál es la voluntad imperfecta. Tú sabes lo que tú y yo hacemos en el lugar secreto, cuando nadie nos ve, cuando está cerrada tu puerta, cuando quiera, donde quiera que estés, allí Dios está. Y Él puede decir: este es mi hijo amado. O Él te puede decir: vuélvete, porque necesito que te vuelvas a mi presencia. Yo quiero que incline tu rostro y adores a Dios en este día.